Ok, sustituimos y vamos a hacer un poquito de álgebra. Y lo que les decía, ¿no? El truco. Los números que son normales los vamos a poner hasta la derecha. 9 por 1.13 sobre 0.152 al cuadrado. 4 más raíz de 2 sobre 2 lo voy a poner después, que es, hacemos la de fracciones. Son 8 más raíz de 2 sobre 2. Ese es otro factor. Y por último, el último factor es los exponentes, ¿verdad? 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Fíjense cómo lo separo estos para evitarme números muy grandes en la calculadora. Porque 10 a la 9 por 10 a la menos 6, por ley de los exponentes, se vuelve 10 a la 3. Entonces se vuelve mucho más fácil de operar, ¿no? Ya con la calculadora nada más haríamos esto. 9 por 1.13 por 8 más raíz de 2 por 10 a la 3. Y todo eso lo dividiríamos entre 0.152 al cuadrado, que multiplicados. Y ahí está. Esta sería la respuesta numérica, que si tienen calculadora, háganla. Esta es la componente en X. De hecho, si pueden hacerla, háganla y seguramente ustedes tienen a la mano una calculadora. Lo que yo les decía la otra vez, ¿no? Yo no uso calculadora científica, pero por los datos, más o menos tiene que estar por el orden de 9, 10, 10, 100, 4, 10,000, 5,000. Tiene que ser del orden de 50 más o menos. No sé. A ver, déjenme hacer la cuenta si quieren para que lo hagamos. A ver. Y fíjense que... 0.152 al cuadrado. ¿Cuánto? Ahí es 0.152 al cuadrado. Sí. 0.152 al cuadrado, sí. Entonces sí. Me sale 2.071.990. Me sale lo mismo. 2 millones, a ver otra vez, 2 millones. También. 71,000. A 2,071,000, entonces lleva varios ceros. 2,071,000. Es 20. 71. 71. Punto. 990. Bueno, y eso se mide en Newton. Newton. Esa es la componente en X. Análogamente, hacemos el cálculo para la componente en Y. La componente en Y está dada por... Aquí está. Igual la copio. Ah, no, pero aquí abajo tengo otra versión más bonita, ¿no? Aquí está. Esta versión es más bonita. A ver, esto ya fue, este fue ya el valor numérico para la componente en Y. Esto sirve mucho, ¿no? Esto, muy bien. Sirve. Correcto. Ahora, hacemos lo mismo para la componente en Y. Sustituimos. Nos va a quedar la fuerza eléctrica resultante en el eje Y es 9, entre paréntesis, 10 a la 9, entre paréntesis, 1. Ay, se me olvida, 13, 10 a la menos 6, sobre 0.152 al cuadrado. Y
aquí a la derecha, seno de teto es raíz de 2 sobre 2. Y eso le vamos a restar 2. Cuando hagamos esa resta y reacomodemos, nos va a dar la fuerza eléctrica resultante en Y es igual a 9, 1.13 sobre 0.152 al cuadrado, que multiplique a el resultado de esta resta. Esta resta va a dar negativa y ahorita les voy a decir por qué y qué significa, es importante. Raíz de 2 por 1 es raíz de 2, menos 4 sobre 2 por 1, 2. Y eso lo vamos a multiplicar por 10 a la 9 por 10 a la 6. Esto creo que ya es igualito que lo pasado. 10 a la 9 por 10 a la 6, a la menos 6, perdón, ya sabemos lo que va a dar, ¿verdad? Nos va a dar 10 a la 3. Cuando sustituimos aquí, ya finalmente, si me ayudan con la calculadora, porque aquí les va a dar un número negativo, raíz de 2 menos 4. O incluso todo junto, ¿no? Si pueden hacerlo todo junto, mejor. Les va a dar menos. Y me dicen, creo que va a ser una cantidad mayor todavía. Oye, di que me puedes checar tu WhatsApp para ver si está tu cuenta correcta. Sí. El último es 10 a la qué, perdón, 10 a la A la 3. 3. Sí, está bien, Perla. Sí, está bien. Menos 500. Menos 500. 69.110. Newton. ¿Ustedes qué dicen que signifique ese signo menos? Es el sentido ¿Que de cambió la de fuerza. dirección? No es que cambió, bueno, sí cambió a lo establecido previamente, el sentido de la fuerza exactamente. Originalmente, nuestras componentes en Y, ¿cómo habíamos establecido que eran? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Si se dan cuenta, tuvimos dos resultados, X y Y, de los cuales uno fue positivo y uno fue negativo. ¿Qué significa? La fuerza resultante tiene una componente en X positiva, grande, y una componente en Y negativa. Es decir, el vector resultante, ya la fuerza total, fuerza eléctrica resultante, va a ser un vector que esté en el tercer cuadrante. Eso es lo que implica que como es negativo, va hacia abajo. Eso es importante. Y ya la tenemos como magnitud. Y de hecho nos fuimos más allá del Resnick. Resnick nada más pedía las componentes. No, apenas lo hicimos, justo lo que pide. Vamos a la pregunta inicial. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de la esquina inferior izquierda del cuadrado. Supongo que Q es igual a esto, A es igual a esto, las cargas están en reposo. Pues, ¿qué creen? Ya hicimos un problema de ETS. Este problema es de ETS. A lo mejor aquí lo vemos por Coulomb y a lo mejor en ETS viene por campo eléctrico. Pero el análisis es el mismo. Lo único que cambia es al analizarlo por Coulomb o al analizarlo por campo eléctrico. Ya hicimos un problema de ETS completito. Ahí está, completito. No sé si tengan dudas de esto. Ajá, díganme. ¿No te estoy teniendo la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y? ¿Ya no tenemos que hacer nada más? Si no te piden nada más, si te dicen calcula las componentes de la fuerza resultante, ya está bien. Pero, ok, me parece
que hoy podríamos hacer lo que la última vez quedó como así se hace, ¿no? ¿Qué tal si nos piden la magnitud de la fuerza resultante? ¿No? Por ejemplo. Eso sería algo que sí es viable que nos pidan, por cierto. Que nos digan, ok, muy bien, muy padre y todo, pero dime cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Esta es la otra carita feliz, ¿eh? Esta es la otra carita feliz. Hay dos caritas felices. Las que esta tiene... Ahí, caballito. Pero ¿qué tal si ya terminamos aquí, no? Digamos, ahí ya terminó, pero me dice el problema. Además de lo que ya hiciste, encontrar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante. ¿Cómo le hago? Magnitud de fuerza eléctrica resultante es igual, otra vez, vieja confiable, Pitágoras, otra vez, ¿no? La raíz cuadrada de fuerza eléctrica resultante en X al cuadrado más fuerza eléctrica resultante en Y al cuadrado. Si se dan cuenta, ahí no les tiene que dar negativo. ¿Por qué? Están elevados al cuadrado. Cuando tú eleves al cuadrado el negativo de hace rato, va a seguir siendo positivo. Entonces no hay falla ahí. Siempre tiene que dar positivo. ¿Qué cantidad sustituyo? Sustituyo esta de 2.071.990. 2.071.990 al cuadrado más 569.110. 569.110. Ahí está, sustituimos. Nos queda esto. Hay que elevar al cuadrado, obviamente, y después multiplicar por leyes de los exponentes, por jerarquía de operaciones, perdón. Por jerarquía de operaciones, primero elevamos y luego sumamos. Ahí tienen la calculadora a la mano. Entonces la magnitud de la fuerza eléctrica resultante es de el orden de, ahí sí, de 2.100.000, tal vez. 2.200.000. Va a ser algo así, 2.1 por 10 a la millones son por 10 a la 6, ¿no? Newton. No lo hago con calculadora y si ustedes lo hacen exactamente, pues lo tienen exacto. Pero se puede expresar así como por 10 a la 6. ¿Sí les dio eso? Sí, bueno, 2.148.727. 2.14 por 10 a la 6. Respuesta, es un ejercicio par, creo que trae impares, no me acuerdo. Yo ni me acuerdo que trae impares, pero estoy seguro que estamos bien. Nos da eso, 2.14. Esa es la magnitud. Pues recuerden, esto de aquí es la magnitud del vector. Magnitud del vector resultante. Y nos pueden pedir ángulo. ¿Qué ángulo nos pueden pedir? Pues nos pueden pedir, hay de dos. O este ángulo que está acá, o este que está aquí. Usualmente piden respecto a X. Entonces vamos a suponer que nos piden este respecto a X. Llamémosle ángulo gamma. Hay una fórmula para gamma, no sé si se acuerdan. Gamma, el ángulo del vector, es la tangente a la menos 1, o arco tangente, de la fuerza eléctrica resultante en el eje Y entre la fuerza eléctrica resultante en el eje X. Y aquí necesito que tengan mucha intuición y mucha claridad de su diagrama. Fíjense bien, gamma tiene que ser un ángulo agudo, ¿no?
Pero el ángulo, ¿cómo va a ser? Como está respecto a X, está hacia abajo. Va a ser negativo. Entonces, ojo con eso. Va a ser un ángulo negativo. El arco tangente igual. Es negativo. Eso porque, por convención, cuando tú tienes un ángulo, bueno, aquí tengo un plano, ¿no? Y, por ejemplo, yo pongo un rayo hacia acá. Los ángulos se miden en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber el ángulo respecto a X, hay de dos. O tomo este ángulo, lo tomé en sentido antihorario, este va a ser positivo. Este, si se llama alfa, alfa va a ser positivo. ¿Por qué sentido? Antihorario. Y va en contra de las manecillas del reloj. Respecto a X, respecto a X. Por eso empezó de X, ¿no? Y si yo empiezo de aquí y voy hacia acá, este ángulo gamma es menor que 0, porque va en sentido horario. No sé si así queda un poquito más, o sigue siendo la duda. No, sí, más o menos. Es que, por ejemplo, Ajá. o sea, si yo puedo escoger cualquier ángulo del que esté ahí, o sea, en X, no importa, o hay alguna restricción para elegir el ángulo. Cuando tú calculas tangente a la menos 1 de un ángulo, de un cateto opuesto entre un cateto adyacente, lo que estás haciendo es olvidarte de los vectores. Realmente es pensar en un triángulo nada más, en donde el ángulo que quieres pues tiene que ver con su respectivo cateto opuesto y adyacente. Y ese ángulo pues puedes ubicarlo donde tú quieras, ¿no? Pero va a cambiar, obviamente, si tu triángulo lo pones acá y tu ángulo está aquí, su CO y su CA va a ser distinto que un triángulo que lo pongas aquí, donde su CO y su CA sean distintos. No sé si me expliquen eso. O sea, tú tienes que elegir Sí, sí. este cateto y te van a dar el ángulo que tú consideres para ellos. En este caso, el que yo les estoy dando, les va a dar este ángulo. Eso es a lo que me refiero, les va a dar este ángulo. Y les va a dar negativo por el hecho que se está midiendo del X hacia abajo, como está aquí. Sí, ya, ahora sí ya entendí. Gracias. Les tiene que dar un ángulo pequeño también, les va a dar un ángulo pequeño. Y que si quieren hacerlo positivo, pues sacan ¿cómo le llamaríamos? Su complemento, al que completa 90 grados, aquí. O el que le complete 360, ¿no? Perigonal. Ahí ya es cuestión que ustedes, o sea, ustedes pueden poner el resultado que quieran, siempre y cuando especifiquen respecto a qué. Eso es lo importante. Que digan, mi ángulo, como lo estoy dibujando yo, ¿no? El ángulo gamma es el ángulo respecto al eje X. Respecto al eje X. Y va hacia abajo. O si ponen, o sea, lo que yo voy es, no pueden poner un dibujo así, como el que tengo aquí, con rojo, y decir, gamma vale 278 grados. Pues no tiene sentido que este pedacito valga 278 grados. Tiene sentido que valga un ángulo agudo. Ese es a lo que voy, ese es el comentario al que iba. Vean si es agudo, vean si es entrante en este caso, y vean el sentido del ángulo. Con eso ya lo tienen resuelto. Entonces ya quedó, ahora sí ya encontramos ángulo. No sé si pudieron hacer el cálculo de qué ángulo es.
la tangente a la menos 1 de 2 millones y cacho. 2 millones, ¿qué? 71.990 sobre 569.110. Ahí está. Había uno negativo, ¿no? ¿Era el de arriba? No, el de abajo. Es el de abajo, sí. 74. El de abajo, ¿verdad? ¿Cuánto les dio? ¿Es menos? ¿El 56? Sí, el menos 56. Es negativo, porque es el que va hacia abajo, ¿no? Me dio menos 74. Ajá. Igual a mí, 74, 64. 74. ¿Por qué menos? Porque el ángulo está medido respecto a X, a la izquierda. Es este ángulo. Sí, en magnitud, sí son 74 grados. Pero tiene, digamos que es como un vector también. Tiene sentido. No es lo mismo medir un ángulo en sentido horario que antihorario.